Y seguimos profundizando en las nuevas tendencias de comunicación y ahora llegó el momento de hablar de comunicación 360 grados. Y para eso tenemos dos invitados de lujo y de gran prestigio. Nos acompaña Valeria Abadi, presidenta del Círculo de DIRCOMS y gerente corporativa de comunicación institucional y servicios de marketing del Grupo Arcor. Bienvenida. Gracias, hola Lara, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. Y Diego Campal, director general de Jeffrey Group, presidente y consejo del profesional de Relaciones Públicas. Bienvenido, Diego. Gracias, Lara. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar consultándole a Diego, ya que el panel es de comunicación 360 grados. ¿Es una dicotomía comunicar 360 grados? ¿Conviene apuntar a todos los canales y todos los públicos o tener una estrategia un poco más selectiva? Bien, buena pregunta para arrancar. Primero, gracias por la invitación. Felicitaciones al cronista y Apertura por este evento. Un placer estar acá con Valeria y con tantos colegas en el evento en sí. Yendo a tu pregunta, yo creo que es una falsa dicotomía esa y es una trampa en la que podemos caer los que hacemos comunicación, ¿no? Porque yo creo que una cosa no invalida la otra. La trampa es pensar que si uno comunica 360 grados es que va a comunicar el mismo mensaje y en el mismo tono a todos sus públicos. Y eso no es así. Hay algo que fue evolucionando mucho en el tiempo. Yo cuando hablo con Jeffrey Sharlach, que es mi jefe en Jeffrey Group, él me dice, cuando empezó su carrera en los años 70 en Nueva York, él lograba la publicación de un comunicado de uno de sus clientes en el New York Times y con eso había alcanzado el 70% de su audiencia objetivo. Hoy esos canales no existen más. Entonces tenemos que ir, aunque hagamos una comunicación 360 grados, a la hipersegmentación, que lo entendió muy bien el marketing, lo entiende muy bien la política en las campañas. A la comunicación corporativa todavía le está costando entender bien esas hipersegmentaciones que son necesarias para ser eficiente en tu comunicación. Claro, muy bueno el ejemplo. Valeria, en las redes sociales es incontrolable lo que hace el público interno. ¿Cómo lo puede aprovechar una marca? En las redes sociales es incontrolable lo que hacen todos, ¿no? No solamente los empleados o los colaboradores de una compañía. Creo que la mejor forma de capitalizarlo es primero trabajando la cultura interna de una organización. O sea, lo que va a suceder en las redes va a ser un reflejo de cómo los colaboradores se sienten, cómo interactúan internamente, qué compromiso tienen con la organización. Entonces creo que el primer paso es trabajar en la cultura interna. Y después sí creo que las redes han evolucionado y es importante que todos conozcan no solamente las herramientas, sino también los nuevos assets que tienen las redes sociales. Así que creo que ahí yo apuntaría a la capacitación, ¿sí? Y por último, que me parece fundamental, es que cada compañía baje lineamientos, ¿no? O sea, entender qué es lo que a la compañía le parece bien, qué es lo que a la compañía no le parece bien. Obviamente que todos tienen libertad, porque cada uno tiene la posibilidad de expresarse libremente, pero esos lineamientos funcionan muy bien. Y por último te diría libertad. Creo que lo que mejor funciona es que los colaboradores sean espontáneos, genuinos y no guionados. Creo que esta es una red donde se valora justamente lo auténtico. Claro. ¿Y cómo funciona con el feedback, con el público externo? ¿Es importante dar respuestas rápidas? Creo que, como recién decía Diego, el punto es que cada canal tiene su lógica y hay que entender esa lógica para adaptar lo que uno hace a ese canal. Y si hay algo que tienen las redes sociales es la inmediatez. O sea, algo que en un mail o en un llamado telefónico uno puede esperar para responder, en las redes sociales no hay tiempo. O sea que es fundamental estar preparados para responder de manera inmediata. Y ahí creo que el gran desafío es cómo, porque está el volumen de contenido que hay en las redes sociales que creo que no hay empresa que tenga capacidad para responder a todo y ahí la inteligencia artificial, los bots pueden contribuir a generar, por lo menos en las primeras interacciones, respuestas más automatizadas y bueno, y después cuando sea necesario ya respuesta más humana. Pero bueno, hay que responder rápido. Claro. Y me das el pie perfecto porque calculo que es muy importante analizar cómo salir de esa sobreinformación y destacarse. Y por eso se me ocurre preguntarte, Diego, Elegante es un caso, por ejemplo, muy actual, que logra penetrar en determinados segmentos. ¿Qué estrategias puede aplicar una empresa para a la hora de comunicar de una manera más empática?
Me gusta mucho la pregunta porque Elegante en particular y los traperos es un fenómeno que yo lo vengo viendo desde hace mucho tiempo, desde antes que Cristina lo mencione, desde antes que esté tan mainstream, viéndolo con el ojo de la comunicación, ¿no? Ahí me parece que hay un punto que nosotros, hablando de nuevo desde la comunicación corporativa, ¿no? Nosotros también, para agregar una complejidad a la comunicación 360 grados, uno se comunica con los mismos individuos en distintas facetas, ¿no? Entonces, una compañía se comunica con los individuos en su faceta de consumidores desde el marketing. Entonces, ¿cómo se hace esa comunicación? Si hay una empresa que fabrica galletitas, se hace un estudio, se ve cuáles son las características de la galletita que a la persona más le gusta, no se le explica un proceso complejo, no se le explica todo el proceso de producción, con los componentes, con las cuestiones de calidad, no. Se hace un estudio, dice que la galletita con más relleno a la gente le gusta, se hace un comercial que diga la galletita con más relleno y la gente va y lo compra, así. En la comunicación corporativa nosotros tenemos que trabajar temas de mucha complejidad. Y caemos en una trampa que es hablarnos hasta con un lenguaje que es muy ajeno, cuando nosotros lo ponemos en el marco de un país que tiene 50% de pobres, ¿no? Entonces, ahí explicar cuestiones complejas como tiene que ver con por qué es malo aumentarle los impuestos a las empresas, se nos queda un montón de público afuera. Yo tengo, hasta en el lenguaje, ¿no? Yo tengo una anécdota muy divertida que lo muestra muy bien. Nosotros trabajábamos con una empresa de consumo masivo muy grande y entrenábamos a los representantes del call center en cómo atender una llamada de un periodista, cuestiones así más sensibles, ¿no? Entonces, el director de calidad de esa empresa hacía auditorías cada tanto. Él llamaba un fin de semana, planteaba un problema para cronometrar cuánto tiempo tardaba esa llamada en llegarle a él. Entonces, estábamos entrenando a estos chicos del call center y uno dice, no, lo que pasa es que cuando llama a él nosotros ya sabemos que es él. Entonces decimos, ¿pero por qué? Y porque él llama y dice que el producto tiene mal sabor y la gente no dice eso, la gente dice feo gusto, ¿no? Entonces, ese es el punto que a mí me parece que es importante en la comunicación corporativa y que estos nuevos comunicadores usan un lenguaje que nosotros no lo entendemos muchas veces, pero que el público masivo lo entiende. No tengo la respuesta a cómo podemos lograr empatizar mejor cuando hablamos con el individuo en su rol de ciudadano, pero la política sabe cómo hablarle. Y por eso es tan fácil pegarle a las empresas, por eso casi los temas no se discuten, se le suben los impuestos y punto. Y la gente en su imaginario piensa que el producto que falta en la góndola lo tiene escondido el empresario y no lo pone en el mercado y no entiende cuestiones básicas de oferta y demanda. Entonces, de estos nuevos comunicadores que le abran a esos segmentos, me parece que es un súper tema. Me gustaría estudiarlo desde el Consejo. El Consejo, como todos saben, reúne no solo a los comunicadores corporativos y las consultoras, sino que reúne académicos, reúne a voceros de gobierno. Es la institución más transversal y representativa en la Argentina para los que hacemos comunicación. Así que me parece que es un súper tema entender cómo le podemos hablar a esos segmentos más populares, más de base de la pirámide en temas de mucha complejidad. Claro. Valeria, quiero saber tu opinión, siguiendo con el tema de los influencers. ¿En qué situaciones consideras que conviene comunicar a través de estos comunicadores, de estas personas? Y te quiero preguntar algo que me da mucha curiosidad. ¿Se busca cierto volumen de seguidores? ¿Conviene un microinfluencer? ¿Alguien con más seguidores? Yendo al tema influencers, un paso atrás, ¿no? Digo, ¿qué es lo que la gente va a buscar a las redes sociales, ¿no? Yo creo que hay como 3 grandes temáticas que es lo que convoca. Uno tiene que ver con informarse, que ya sea a través de las redes, de los medios periodísticos o de líderes de opinión. Otro tiene que ver con servicio, ¿sí? Que me respondan a una consulta, a un reclamo de un producto o de lo que sea, pero más una cuestión o para qué sirve algo, cómo lo hago, ¿sí? Y después está el entretenimiento, ¿sí? El entretenimiento creo que es lo que más espacio va ganando en el mundo digital y bueno, lo que traía Diego recién, por ejemplo, los traperos y todo ese mundo es un mundo que tiene que ver con el entretenimiento. Y sin duda la pandemia exacerbó aún más la necesidad de tener lugares de entretenimiento, aunque sean a través de una pantalla. Entonces, entendiendo esto, yo creo que los influencers entienden muy bien la dinámica de lo que tiene que ver con el entretenimiento y conectan muy bien. Ellos conectan desde quienes son, no tienen guiones, trabajan de una manera muy espontánea, muy auténtica, muchas veces se equivocan, pero es parte del contrato que tiene la gente con ellos. Entonces, las empresas que justamente tenemos como una gran dificultad por un lado lo que decía Diego, esto del lenguaje, pero también en esto de sacarnos el corsé, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas de la forma correcta. Y nos cuesta lograr esa ductilidad
Y los influencers de alguna forma nos complementan porque ellos sí la tienen. Entonces, creo que las empresas, las marcas, trabajan con influencers para llegar de una manera más genuina, más directa a sus audiencias. Cuando, vos decías el tema de qué es lo que uno busca, en realidad depende de la estrategia, ¿no? Cada vez más creo que hay como 3 grandes grupos, ¿no? Los celebrities, los influencers y los microinfluencers. De acuerdo a la estrategia que tenga la marca, la empresa, qué es lo que le conviene. En realidad lo que uno busca es captar, ¿sí?, la atención, pero después lo tenés que capitalizar como empresa, como marca, porque si no lo lográs después traer a la conversación con vos, esa inversión se perdió. Pero yo creo que más interesante que trabajar con influencers o que generar este vínculo, que creo que vino para quedarse, es algo que sí va a continuar, es aprender de ellos. Creo que tenemos que, como marcas corporativas, como empresas, aprender de cómo construyen comunidad. Y creo que en ese sentido tenemos un recorrido. Nos falta esa flexibilidad, esa conexión más humana, y creo que las marcas tienen que ir hacia ahí. Bueno, algo que está empezando a suceder muchas veces es que las marcas no solamente hablan como empresas, sino hablan sus líderes, y es una forma de empezar a humanizarla. Pero bueno, los influencers tendrían que enseñarnos muchas cosas. ¿Coincidís, Diego? Me parece muy interesante en que falta espontaneidad y humanización en las empresas. Yo creo que linkeándolo con el tema anterior que estábamos hablando, yo creo que la comunicación es efectiva cuando uno la siente propia, ¿no? Entra esta cuestión de la empatía y todo, cuando el público al que nosotros nos estamos dirigiendo siente que esa comunicación viene para él, ¿no? Entonces ahí me parece que los influencers nos ayudan en ese proceso, ¿no? Porque una trampa en la que podemos caer muchas veces como comunicadores es, y es un sesgo cognitivo ese, es pensar que el destinatario es como nosotros, que los argumentos que nos funcionan a nosotros van a funcionar en el público objetivo y que el tipo de mensaje es igual. Si a mí me parece que está bien, a todos les va a parecer que está bien, es el sesgo cognitivo, ¿no? Entonces me parece que los influencers ayudan a eso, sobre todo en procesos de hipersegmentación, quizás no los influencers mainstream, sino algunos que le hablan a segmentos como muy específicos, ¿no? Entonces creo que el desafío de nuestra profesión hacia adelante está en identificar eso, cuando queremos hipersegmentar y hablarle a determinados públicos concretos, elegir bien quién es el que le habla a esos públicos para generar esa sensación de empatía. Claro, clarísimo. Valeria, te quería consultar, veníamos hablando del panel anterior, de lo importante que es la responsabilidad social, empresaria. La mayoría hoy en día ya la tienen, pero desde el lado de la comunicación, ¿hasta qué punto se puede arriesgar una empresa? Cuando decís arriesgar, en realidad yo creo que el riesgo, primero, en comunicación siempre tiene que haber una cuota de innovación y tiene que haber espontaneidad. Entonces hay cierto riesgo, no podemos controlar todas las variables. Pero creo que para mí hay que volver a la identidad. A mí me gusta el ejemplo cuando hablo con mis hijas adolescentes y de repente tienen que sentir que van a entrar a un grupo o cómo lidiar. Y yo digo, bueno, seguramente para entrar a un grupo tenés que aprender sus códigos, su forma de comunicarse, de hablar, pero no puedes perder tu esencia. O sea, hay algo que es tu identidad, tu personalidad, que no puede cambiar. Y yo creo que las empresas a veces se marean, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto que estamos todo el tiempo conversando y tenemos que adecuarnos a los públicos y demás, la identidad de una compañía, la identidad de una marca, la identidad de una persona es algo que no se puede borrar. Entonces, para mí el riesgo está cuando uno se olvida quién es, su ADN. Así que ese es el límite. Excelente. Diego, ¿qué opinas? Pienso en los riesgos y pienso en las crisis, ¿no? Crisis reputacionales. Y ahí hay un tema con la creación y la llegada de todas estas plataformas sociales y demás. Hay un tema táctico, operativo en nuestro trabajo. Nosotros antes, yo empecé a trabajar a fines de los 90. Cuando vos tenías una crisis, tenías tiempo para prepararte entre el tiempo en que la empresa se entera que tiene una crisis y cuando se enteraba la gente a través de los medios tradicionales. Vos tenías un tiempo de preparación. Hoy te enterás al mismo tiempo, o sea, te enterás vos, empresa, que tenés una crisis al mismo tiempo que se entera el público. Entonces, el tiempo que vos tenés para prepararte y para reaccionar se disminuye prácticamente a cero, ¿no? Entonces, permanentemente tenés que estar involucrado en la conversación. Esa me parece que es un poco hoy la dinámica que implica para nosotros un desafío tremendo, porque tenés que estar todo el tiempo concentrado, conectado, entendiendo lo que va pasando y demás. Así que yo creo que hoy más que nunca hay que medir bien los riesgos y muchas veces los riesgos aparecen de donde menos lo esperábamos, ¿no? Por una declaración que hace un influencer fuera de tu campaña, pero que está asociado a tu marca y que te termina pegando. Entonces, hoy
esta cantidad de frentes que hay, que hacen que para nosotros sea muy innovador también poder comunicar en distintas plataformas y demás, también nos abre más frentes en términos de riesgos. Claro. ¿Qué importancia tienen, hablamos de estar todo el tiempo conectados, en conversación? ¿Qué rol cumplen las emociones? Qué buena pregunta. ¿Son el centro hoy en día de la comunicación? En realidad, para conectar, uno tiene que conectar emocionalmente, ¿sí? Si uno no hace una conexión emocional, probablemente lo que llega no te interpela. Me parece que quizás lo que hay que lograr es una comunicación que integre lo emocional y la información, ¿no? Quizás la comunicación más de la publicidad está más vinculada a lo emocional y la nuestra más corporativa, más dura, más a lo numérico, a lo fáctico. Pero creo que tienen que trabajar en conjunto porque, bueno, ya sabemos, lo que la gente recuerda son historias, lo que la gente recuerda no son datos. Así que lo emocional y la construcción de relatos es fundamental para llegar con nuestros mensajes. Perfecto. Diego, ¿qué opinas del rol de las emociones? La comunicación es un proceso emocional y como dice Valeria, hay algunos que lo entendieron más rápido que otros. Lo entendió el marketing con la publicidad, lo entendió la política, que las campañas son cada vez más emocionales. Vos necesitas una emoción que toque una fibra para que del otro lado te presten atención y ahí puedas pasar algún tipo de mensaje. Así que el manejo ese de la emoción es clave. Yo en la consultora, cuando trabajo con clientes, muchas veces vienen con una estrategia de comunicación medio predefinida. Bueno, necesitamos hacer esto, necesitamos hablar con estos periodistas. Entonces, a mí siempre me gusta llevarlos con un paso más atrás y decirle, vos decime cuál es tu objetivo y qué es lo que querés generar. ¿Qué querés generar en términos de emociones, ¿no? ¿Vos qué querés? Que la gente, con lo que vos vas a decir, se ría, piense, se enoje con alguien, te perdone algo, ¿no? Entonces, entender cuáles son las fibras emocionales que vos querés tocar te ordena mucho el tono de la comunicación, sobre todo. Que más allá del mensaje es donde vos haces la gran diferencia, creo, en el tono. Excelente. Para ir terminando, Valeria, ¿qué desafíos crees que tiene la comunicación para los próximos años? Creo que uno de los grandes desafíos tiene que ver con cómo logramos incorporar la tecnología de una manera más entrelazada con lo que hacemos. Estamos hablando de que hay muchísimos públicos, hipersegmentación. ¿Esto qué significa? ¿Que hay que estar 24/7? Sí, pero también hay que saber mirar esto con una lógica, porque si no, no hay recurso que alcance. Creo que la tecnología es un pendiente dentro de nuestra profesión de cómo incorporarla de una manera que nos ayude a ser justamente mucho más eficientes, llegar a quienes queremos llegar con los mensajes que queremos, construir una conversación. Así que yo veo ahí donde tenemos que apuntar para los próximos años. Creo que la pandemia aceleró este proceso, lo aceleró sin duda, pero todavía nos queda mucho por recorrer. Muy bien. Diego. Adaptación me parece que es la palabra clave, ¿no? Hicimos un posgrado en adaptación con la pandemia. Me parece que pasa por ahí, adaptación a contextos que cambian mucho, adaptación a nuevas tecnologías que irrumpen y son disruptivas y cambian completamente el eje. Entonces creo que hay que animarse, como hablamos en la pregunta anterior, a tomar algunos riesgos, a probar formas nuevas de comunicar y a ir aprendiendo en ese proceso, ¿no? Y nosotros, como quienes manejamos la comunicación en las organizaciones, también lo que necesitamos es trabajar con los líderes de las organizaciones, ¿no? Porque en este proceso de probar cosas nuevas, de arriesgarnos, de salir de la zona de confort, necesitamos el compromiso de esos número uno, porque hay que tomar riesgos a veces, ¿no? Pero si no lo hacemos, no vamos a avanzar. Así que me parece que la palabra es esa, adaptación.